Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rachakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección, no echéis vuestras perlas a los puercos. Por medio del Espíritu, vamos a entender lo que significa esta escritura y cómo ustedes, hermanos y hermanas, pueden aplicarlo en sus caminos. Empezamos con Mateo 7 y 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuyen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Entonces aquí estas son palabras que dijo el Señor Yahweh Shai, instrucciones que Él le dio a sus discípulos, a sus apóstoles. Lo vamos a leer en la NTV para agarrar un poco más entendimiento. Dice: no desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. Y esta gente, el Señor las comparó a perros. Y es espiritual que los comparó a perros, porque hay ese dicho del perro que muerde la mano que le da de comer. Un perro malagradecido. Y nuestra gente, los latinos, los negros, los nativos indios de las Américas, el desterrado pueblo de Israel, nuestra gente es muy terca, muy necia y muy mala. Entendemos que nuestro pueblo es un pueblo especial. Los israelitas son la gente de Dios. Pero tenemos que entender que nuestro pueblo pecó contra el Señor y continúan a pecar contra el Señor, como un perro que muerde la mano de su amo, como una persona malagradecida. Entonces, cuando Yahweh Shai vino predicando el mensaje que el Padre le dio, cuando Yahweh Shai vino a vivir entre nosotros hace 2000 años, Yahweh Shai entendía muy bien que su mensaje no iba a ser recibido por todos. Y ese nunca era el plan. Por eso, hermanos y hermanas, cuando predicamos y profetizamos sobre la salvación que viene, mencionamos que la salvación no es para todo el mundo. Y no debemos estresarnos ni preocuparnos por convertir a todo el mundo. Estas escrituras nos enseñan por qué. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Y ustedes, hermanos, ciertamente conocen a gente malagradecida. Ciertamente conocen a gente que necesita ayuda, pero no quieren ayuda. Gente que está mal, pero que no puede ser corregida. Hermanos, no están solos en eso. Estamos rodeados por una gente malagradecida. Y antes de que nosotros fuéramos ofendidos por esta gente, el Señor fue ofendido por esta gente. Simplemente como trataron al Hijo de Dios cuando Él vino a la tierra. Era satánico como lo trataron. Él vino a traer luz y la gente lo odió por esa luz. Como prender la luz y ver las cucarachas huir.
El Señor entró como esa luz, man, y en verdad nuestra gente son como cucarachas, son como estos perros, son como un puerco. Alright. Aquí en esta escritura dice que no le des lo que es santo a la gente que no es santa. Porque el amor, muchos cristianos hablan de amar a tu prójimo, hablan de esa escritura. Mucha gente que supuestamente cree en Dios, hasta israelitas, hablan de dónde está el amor, por qué tienen tanto odio. Eso no es el fruto del Espíritu. Ustedes tienen que amar, tienen que perdonar. Todo es cierto. Debemos amar, debemos perdonar. Pero el Señor también dijo que los que aguanten hasta el fin van a ser jueces sobre las 12 tribus de Israel. El Señor no está levantando a una gente inadecuada para juzgar. El Señor está levantando jueces. Hay un libro en la Biblia que se llama el Libro de Jueces, donde diferentes héroes que el Señor levantó en el Espíritu Santo para salvar a la nación de Israel, estos héroes tenían que matar a cierta gente. Los hombres elegidos del Señor mataron, ejecutaron, pusieron a la muerte a malditos, pusieron en orden a la tierra, castigaron malas acciones, trajeron fuego divino del cielo literalmente sobre la cabeza de malvada gente. Entonces, los elegidos del Señor, los siervos del Señor, los profetas, los ungidos, este ha sido un grupo de jueces, un grupo que practica la justicia de Dios en la tierra. Y nosotros, hermanos y hermanas, me dirijo especialmente a ustedes, hermanos, somos jueces y debemos juzgar a la gente. All right? Por supuesto, hay una escritura que dice no juzgues para que tú no seas juzgado. Eso es cierto. No debemos ser hipócritas. Pero si no juzgamos, seremos hipócritas. Parte de servir al Señor es tener buen juicio. Y si no entiendes eso, tú no sirves al Dios de la Biblia. Tú sirves a tus propias fantasías. Continuamos. Proverbios 9:8. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones. Esto no solo aplica cuando estamos en la calle predicando. Esto no solo aplica en un debate, ¿verdad? Esto aplica en toda nuestra vida. Hermanos y hermanas, no se molesten en corregir a los burlones, a los que toman a la ligera las palabras de esta Biblia, a los que no les importa escuchar esto, a los que burlan de nuestra fe y para ellos nosotros somos unos idiotas por creer en el Señor y por creer en esta palabra. Para ellos no les hace, no tiene ningún sentido creer en Dios. Entonces es una pérdida de tiempo. Estás gastando tu aliento. Estás gastando tu energía. Eso es algo muy importante en este camino, hermanos y hermanas. Ustedes, hermanos y hermanas, deben proteger su energía. Protejan su espíritu. No se rodeen por gente maldita. No se rodeen por gente que se aferra a la maldad y que no quiere cambiar. Tú no tienes por qué soportar a esa gente o por qué contaminarte con sus ideas. Porque mala compañía corrompe al espíritu. Mala compañía puede traer peligro sobre ti. Cuidado con a quien llamas tu amigo. Porque las acciones de tu amigo
pueden traer consecuencias no solamente a él o a ella, pero a ti también. Continuamos verso 8 de nuevo. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones. Solo ganarás su odio. Te van a odiar. Tú estás queriendo corregirlos por amor a ellos. Tú quieres amar a tu prójimo, como dice la escritura. Pero aquí, la sabiduría de esta palabra nos está diciendo que hay cierta gente que no debemos molestarnos con corregirlos. Solo ganaremos su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Nosotros cuando leemos esto debemos querer ser este sabio. Queremos ser una persona que ama a quien nos corrige. Hey, Tawara por la corrección, hermano. Tawara por tu corrección, hermana. Gracias por decirme eso. Necesitaba escucharlo y ahora puedo hacer los cambios que tengo que hacer. Y no debemos entender que cuando alguien nos está instruyendo, no es para... cuando alguien nos está instruyendo, esa es una obra de amor. Tú no le enseñas nada a una persona que no te importa. Enseñar y corregir, instruir, todo eso son obras de amor. Continuamos, dice, y se volverán aún más sabios, enseña a los justos y aprenderán aún más. Aquí hay una diferencia que el Señor hace, una separación entre la gente. Proverbios 27:5. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Es incómodo corregir a la gente. Es incómodo tener que regañar a alguien. Es incómodo tener que decirle a alguien, estás mal. Porque no solo los estás corrigiendo porque te gusta escucharte a ti mismo. No lo estás haciendo en una forma hipócrita. Cuando corregimos a alguien, estamos poniéndonos a nosotros mismos en la balanza. A ver, lo que le estoy diciendo a esta persona, ¿me aplica a mí? ¿Estoy siendo un hipócrita? Y si no estoy siendo un hipócrita, es mi deber corregir a esta persona. Y ahora esta persona no puede decir, ¿tú quién eres para juzgarme? O tú no me puedes juzgar. Claro que sí podemos juzgarte, porque nosotros no somos culpables de lo mismo. Y no, hay una escritura que menciona que si el ciego guía al ciego, los dos caerán en el hoyo, en el abismo, porque ni uno tiene vista. ¿Cómo es que un ciego va a guiar a otro ciego? Nosotros, hermanos y hermanas, hemos sido bendecidos con visión por medio de esta palabra, por el Espíritu Santo del Señor. Y nosotros que vemos, es nuestra responsabilidad guiar al ciego, y no a todo ciego. Antes nosotros éramos ciegos y el Espíritu del Señor nos guió a nosotros por medio de los profetas, por medio de otros hermanos. Y ahora, gracias a que ese hermano nos corrigió, gracias a que el Espíritu Santo nos corrigió por esta palabra, ahora podemos ver y ahora podemos ayudar a otros a que vean. Pero en esta lección estamos meditando en que hay dos lados de este conflicto. Hay esta gente perra, esta gente cerda, esta gente malagradecida, esta gente que solo son burlones, que te odian si los corriges, que odian escuchar lo que es bueno, los que no saben apreciar a un amigo sincero, ¿verdad? Entonces, esto aplica también cuando somos padres. No puedes decir que tú amas a tu hijo o que amas a tu hija si no estás dispuesto a corregirlos cuando están equivocados. Si no eres firme en la crianza de este niño.
Amor no es consentirlos con todo lo que quieren. Eso de nada les va a servir cuando crezcan. Eso no los va a ayudar a madurar y pararse solos. Ser un padre viene con mucha corrección. Y siendo un padre, tu hijo hasta te pueda odiar por un día. Él pudiera sentir odio y coraje contra ti, porque lo corregiste, porque lo castigaste, sea lo que sea, pero lo hacemos en esperanza de que un día se den cuenta, mi papá me quería, mi mamá quería lo mejor para mí, y por eso me dijeron eso. Ahora lo entiendo. Y ahora ellos le pueden enseñar a sus hijos de la misma manera, para que sus hijos un día agradezcan esa corrección y le enseñen a sus hijos. Entonces, la reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Un amigo sincero te va a herir justamente cuando sea necesario. Te va a corregir. La escritura dice que hierro afila a hierro. Y la presencia de un amigo afila al otro amigo. Nos afilamos unos a otros. Que hierro contra hierro. Escritura con escritura. Alright. Y así eliminamos a cualquier debilidad. A cualquier falta. Mateo 18:15. Si un creyente peca contra ti. Esta es una situación donde un hermano o hermana creyente te ofende o hace algo en contra de ti o te traiciona o lo que sea. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Ese es el protocolo, o estos son los pasos, los primeros pasos en esta situación. Si alguien te ofende, si hay un problema, no te quedes callado. No te hagas dramático, no te pongas sentimental, no guardes un rencor. Háblale a esa persona. Habla en privado y hazle ver su falta. Mira, hermano o mira, hermana, esto es lo que hiciste, no está bien. Continuando, si te escucha y confiesa el pecado, esto, hermanos y hermanas, los va a ayudar a discernir cuando alguien es sincero o no. Cuando le haces ver a una persona su maldad y se hacen los pendejos, actúan como que no saben exactamente de qué estás hablando. Como aquí dice, pero si no te hace caso, o aquí arriba, si te escucha y confiesa el pecado, eso es lo que tienes que buscar, hermano. Tú tienes que buscar que ellos digan, Salakia, perdóname, sí la regué, veo mi pecado, sí lo hice, perdón, ellos tienen que admitir su culpa y tienen que pedir perdón. Pero hay cierta gente que ciertamente ustedes han conocido, gente que nunca puede aceptar su falla y prefiere mentir mentir y ser hipócrita hasta el día que mueran. Nunca van a quebrar. A esa gente tú no tienes que gastar tu tiempo con ellos. No tienes que afligirte a ti mismo. Y duele, pero esto a veces significa que tú vas a tener que dejar ir a un hijo. Vas a tener que dejar ir a una amistad. Vas a tener que dejar ir a un miembro de tu familia. Eso es lo que nos separa de los cristianos, de los católicos, y estas son unas religiones que nombro porque son populares, pero esto nos separa de todo el mundo. Toda la gente que dice que cree en Dios, toda la gente que dice que lee la Biblia
toda esta gente religiosa. Esto es lo que nos separa de todo eso mundano. Así sabemos que es la verdad esta de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Así sabemos que el Espíritu Santo sí está con nosotros y que no somos unos locos que piensan que tienen el Espíritu. Porque podemos juzgar justamente gracias a esta palabra. Podemos evaluarnos a nosotros mismos y corregirnos a nosotros mismos. Y podemos establecer orden en nuestras casas y nuestras vidas. Alright. Donde la maldad no puede habitar. Y si alguien es una maldad en tu vida, igual que el Señor diseñó a nuestro cuerpo humano con defensas, tú tienes que escupir a esa persona de tu cuerpo. Tú tienes que vomitar a esa persona de tu vida. Como dijo el Señor en Apocalipsis, yo quisiera que ustedes sean o fríos o calientes, pero como son tibios, los escupiré de mi boca. El Señor no quiere a alguien que mitad cree y mitad no. Que mitad está en el mundo y está en la verdad. Mucho menos va a querer a alguien que no le importa nada. Que solo quiere hacer lo que ellos quieren hacer. Que no le prestan atención al Espíritu. Que no respetan la palabra de Dios. Right? Entonces, hermanos y hermanas, debemos estar dispuestos a cortar a cierta gente en nuestra vida. Alright. Igual que nosotros abandonamos malos hábitos porque ya no nos sirven un buen propósito en nuestro camino. Alright, so continuamos, dice verso 16, pero si no te hace caso, toma a uno o dos más testigos contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Esto es cuando el hermano no te escuchó o no quiso, no confesó, no admitió su pecado. Esto es cuando consigues a otros hermanos. Hey, hermanos, vengan conmigo. Quiero que sean testigos a esta conversación, porque estoy teniendo problemas con este hermano. Esto es cuando traes a testigos. Tenemos que hablar con esta persona. Verso 17. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, entonces esto es cuando tú refieres este caso a un hermano mayor en tu iglesia. O si no eres parte de un campo, si no tienes hermanos cerca, siempre hermanos y hermanas, siéntanse libres para contactarnos, para escucharlos si necesitan un consejo o ayuda en una cierta decisión. No nos llamen con toda pregunta. Traten de solucionarlo ustedes. Hay pasos a esto, pero si algo es demasiado difícil, entonces para eso está la iglesia. Verso 7 de nuevo. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, esto enseña que a la persona le vale, que no está escuchando a razón. Se le olvida que sus hermanos son la imagen del Señor. Entonces ellos no están respetando a la palabra del Señor, porque el Espíritu mora en hermanos. Dice, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Y aquí está una perla, un bonus aquí. Aquí podemos ver cómo el Señor está haciendo la implicación. El Señor está implicando que a una persona pagana, a una persona que no es parte de la nación de Israel, a ellos no los tratamos con el amor de la hermandad. Hay una diferencia. El Señor nos instruyó a mantener la paz con todos, de ser
generalmente pacíficos con toda la gente, sean paganos o no. Pero hay un especial amor y paciencia con los nuestros. Entonces nosotros nos tratamos con amor y con paciencia. Pero no vas a tratar con el mismo amor y paciencia a tu hermano y a un desconocido. Porque también hay otra cosa. Hay gente que cree que, yo soy bueno porque yo le reparto comida a los pobres. O yo soy buena gente porque yo le abro las puertas de mi casa a todo el mundo. Ábrele las puertas de tu casa a la persona equivocada un día. Y vas a darte cuenta que no todos merecen tu ayuda. No todos te merecen, hermano. Y eso puede ser una mujer en tu vida. Ella no te merece. Esto puede ser cualquier persona en tu vida. Ellos no merecen tu energía. Y el Señor de esta manera nos ha enseñado a ser más santos en una sociedad sucia, apartándonos de la maldad, apartándonos de la gente que practica la maldad. Continuamos aquí. Trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. El Señor está enseñando un desdén por un pagano y por un corrupto cobrador de impuestos. Entonces esa persona se convierte enemiga a la iglesia. Y no nos vengamos contra ellos, no los golpeamos, no los maltratamos. Solamente apartamos nuestra presencia. Verso 18. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en esta tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Aquí el Señor está hablando de la autoridad que le dio a sus siervos. Nuestro juicio tiene poder en esta tierra. No es una broma, no es algo de fantasía cuando hermanos pasan juicios. El Espíritu Santo está tratando con hermanos. Acuérdense de la historia de Pedro y cuando él enfrentó a estos falsos hermanos y hermanas, la pareja esa, creo que era Ananías y Zafira. No me acuerdo de los nombres aquí, hermanos, pero está en el libro de Hechos. Y ellos mintieron acerca de la cantidad de diezmo que dijeron que iban a dar. Se quedaron con una parte de su dinero a escondidas, tratando de tener un ahorro secreto en caso de que no les vaya bien con los hermanos, con la iglesia. Right? So eran malditos. Le mintieron no a la iglesia, pero le mintieron al Espíritu. Y Pedro pudo discernir por medio del Espíritu que ellos querían engañar al Señor, que había maldad en ellos. Entonces él los condenó a la muerte. Y con solamente palabras Pedro los ejecutó. No hubo violencia involucrada. El juicio del Señor le dio ese poder a Pedro. Y ese hombre y mujer cayeron muertos enfrente de la iglesia por haberle mentido al Espíritu. Entonces, esto es lo que el Señor está diciendo. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Entonces hay cierta gente que vamos a juzgar mal. Que vamos a juzgar como gente buena o gente mala. Que vamos a juzgar como sincero o insincero. Y esto debe ayudarles a entender que sí hay discriminación en la salvación de Yahweh Bashem Yahweh Shai. No podemos hacer lo que los grupos dicen. ¿Por qué no podemos todos juntarnos y ser un grupo y una familia? Es porque ustedes son malditos.
Es porque no podemos confiar en ustedes. Es porque el Señor los ha rechazado. Y si el Señor los ha rechazado, ¿qué vamos a hacer nosotros por ustedes? Nosotros estamos temblando ante la presencia del Señor, esperando que Él nos enseñe misericordia. Y por eso luchamos para tratar de hacer lo correcto en esta vida. Intentar servir al Señor de la mejor manera que podamos. Y aún así, no tenemos asegurada la salvación. ¿Ok? Entonces, si a esta gente del mundo no le importa lo que tiene que decir el Señor, ¿por qué vamos a juntarnos con esa gente? Verso 18. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Y ahí es cuando el poder de perdonar o no perdonar viene. Verso 19. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. El Señor nos respalda cuando estamos de acuerdo en algo. Él está con nosotros porque Él, como Él dijo que el rey David era un hombre según el corazón de Dios, todos los elegidos son individuos según el corazón del Señor, según su mente, según su juicio. Alright. Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y eso es cierto. El propósito de Yahushua no era para condenar a todo el mundo. Habían elegidos entre el mundo y Él no iba a condenar a todo el mundo y a los elegidos. Él vino a salvar. Aquí dice, sino para salvarlo por medio de Él. Pero claramente ciertos lo crucificaron. Claramente el Señor dijo que ciertos eran víboras y serpientes y escorpiones. Seguramente el Señor dijo, tú morirás en tus pecados. El Señor no recibió a todos. Él condenó a gente también. Y la profecía dice que el Señor va a juzgar a la gente cuando venga de nuevo. Entonces, el Señor está condenando al mundo menos a sus elegidos. Esta es discriminación. El Señor discrimina entre los que Él juzga como buenos y malos. Verso 18. No hay condenación para todo el que cree en Él. Y creer en el Señor involucra creer en esta palabra, leer esta palabra, practicar las buenas obras, no nomás hablar de hacer el bien, pero hacerlo. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente dicho, o en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. ¿Quién es esta luz? Es Yahushua. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Y es simplemente por esta razón el Señor los ha rechazado. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Alright. Y no hay nada que nosotros podemos hacer, porque sus acciones eran malvadas. No podemos salvar a todo el mundo, como claramente estamos leyendo aquí. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Segunda de Corintios 6:14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir entre las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre el ungido, Yahushua, y el diablo?
el engañador. All right. Y esta gente que no quiere ver la luz y no puede porque nunca va a querer verla, ellos han sido engañados por Satanás. Por eso es que ellos son llamados gente mundana, porque a ellos les gusta más lo que la serpiente le propuso a Eva. La fe de haz lo que quieras. La vida de haz lo que quieras. ¿Quién es Dios para detenerte o corregirte? Están bajo la influencia de este mundo. Y no puede haber armonía entre los que siguen al Señor y a Yahushua y los que siguen al mundo. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora, hermanos, no malinterpreten esta escritura, porque también hay otra escritura que nos habla nos habla de qué debemos hacer cuando tenemos una pareja incrédula, un esposo incrédulo o esposa incrédula. No deben separarse de su pareja solo porque el otro no cree. Hermanos han hecho videos sobre ese tema también. Pero continuamos aquí. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Que el Señor vive entre nosotros. ¿Y cómo vive entre nosotros? Cuando vemos a Yahushua en nuestro hermano. Cuando vemos a Yahushua en nuestra hermana. Right? Cuando las acciones de Yahushua existen en nuestra vida. Así el Señor mora en nosotros. Contrario a lo que una religión mundana diría, que el Espíritu del Señor habita en ese templo, en esa iglesia. Nosotros somos el templo. Dice aquí, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, no en toda situación un hermano o hermana se va a poder apartar de esta gente. Quizá por tus circunstancias estás obligado a vivir con este demonio. Estás obligado a vivir con una persona maldita. No podemos nomás movernos cuando quieramos. Todo requiere dinero aquí. Es difícil hacer eso. Por circunstancias económicas o sea lo que sea tu situación. Quizá tienes que vivir con gente maldita. Pero tú no tienes que estresarte en querer corregirlos o convertirlos. Tú nomás mantén la paz y haz lo que tú tienes que hacer. Vas a tener que aprender a soltar a esa gente. Continuamos, dice... no, pero por supuesto, hermanos, cuando tienen oportunidad de apartarse de gente maldita, háganlo. Habrá más paz. Dice aquí, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. Y de nuevo, pero si no puedes apartarte físicamente de un incrédulo, pídele al Señor fuerza y sabiduría y que Él te proteja. Dice, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Para cerrar esta lección, Apocalipsis 22:11. Deja que el malo siga haciendo el mal. Aquí no dice, ve y tocar la puerta de todos tus vecinos y dirles, ven a conocer al Señor. Esto dice, deja que el malo siga haciendo el mal. Tú no tienes que atormentarte con un hijo desobediente. Hay un cierto límite.
No tienes que atormentarte con gente que te maltrata o que practica la maldad. Tú no tienes que aguantarlos. Tienes la opción de apartarte para los hermanos y hermanas que pueden. Dice, deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Al fin debemos entregarle la venganza al Señor. A Él le pertenece. Nosotros no vamos a golpear a la gente o maltratarla, obligarla a creer. De eso no se trata. Y no vamos a perder sueño por la gente de este mundo. Nuestro deseo es que el Señor queme a este mundo, que el Señor traiga el juicio final para que acabe con esta maldad, porque hay almas perdidas, hermanos. Hay almas perdidas. Quizá tu hermano físico es una alma perdida, o tu hermana es una alma perdida. Gente entregada a vicio, gente entregada a diversos tipos de maldades, gente que nomás es réproba. Son almas perdidas que nunca van a aceptar ayuda. Hay ese tipo de gente mundana. Right? So, eso ha sido la lección, hermanos y hermanas. No echéis vuestras perlas a los puercos. El Señor se encarga de convertir a la gente. Igual que nosotros fuimos convertidos por el Señor. No fue obra humana, no fue por un esfuerzo humano. Fue porque el Señor nos ha estado limpiando, por medio de esta palabra. Pero toda buena obra que hagamos viene de Él. Y si Él no está presente en ciertas personas, no esperemos buenas obras de ellos. So, con eso de nuevo, Kahala Yahweh Bashem Yahushai, Yahweh Bashem Yahushai Brakatam. Hermanos y hermanas, hasta la próxima. Shalom.